Ok, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de presentar. Voy a hablar de prevención de VIH y otras ITS entre trabajadores sexuales masculinos aquí en Lima. Y esto es un trabajo en conjunto con muchas personas que aquí ven sus nombres, tanto de la Universidad Corona Cayetana Heredia como de mi universidad en Estados Unidos. Pues una introducción que creo que ya todos están familiarizados, que voy a mencionar brevemente, que en Perú la epidemia de VIH está concentrada entre hombres que tienen sexo con hombres y también muchas infecciones de transmisión sexual. Y muchos estudios sí han examinado la prevalencia de VIH y otras ITS y también los factores asociados en diferentes poblaciones puente, ¿no? Que podrían ser puentes para la transmisión de hombres que tienen sexo con hombres a otras poblaciones. Sin embargo, pocos estudiados han trabajado exclusivamente con trabajadores sexuales masculinos que no se identifican como trans, ¿ya? Para diferenciar, porque estos estudios que voy a hablar solo han incluido hombres y no han incluido a mujeres transgénero, ¿ya? Y sí, la mayoría de los estudios que sí existen han sido realizados por el doctor Cáceres, en realidad, a principios de los años 90, los que son específicamente con trabajadores sexuales masculinos. En términos de las preguntas de investigación, para explorar las percepciones de los trabajadores sexuales acerca de sus vidas, sus oportunidades futuras y acerca de sus vulnerabilidades y prácticas de riesgo relacionadas a VIH y ITS, y también determinar un estimado de la prevalencia de VIH y sífilis en esta población. Hemos realizado este primer estudio que voy a mencionar en el año 2010. Fue una muestra propositiva, que esto es un término cualitativo, que básicamente tratamos de cubrir la diversidad de los espacios donde existen trabajadores sexuales masculinos. Para saber dónde están, realizamos un previo mapeo etnográfico donde documentamos diferentes tipos de espacios, espacios de calle y también espacios cerrados como bares, discotecas, saunas, videos, cines, y también espacios mediáticos como internet, periódicos y también voz a voz mediante celular principalmente. Tuvimos un total de 88 participantes, 62 del cercado de Lima y 26 del no cercado de Lima. Al principio íbamos a tener por igual en las dos poblaciones, pero en realidad donde hay más trabajadores sexuales masculinos es en el área del cercado. En términos de qué tipo de metodologías utilizamos, para contestar la primera pregunta de investigación, utilizamos entrevistas a profundidad y encuestas, y para las pruebas de VIH y sífilis, prueba rápida seguida de Western blot para VIH y RPR con TPPA para confirmación para sífilis. Voy a mencionar solo unos de los resultados de este estudio y después voy a hablar brevemente de lo que vamos a hacer a futuro, todo en base a estos resultados. En términos de las características sociodemográficas de las dos poblaciones, tenían un rango de edad similar. También en realidad bastante de ellos habían terminado la secundaria, pero donde podemos ver diferencias es en el nivel socioeconómico de su casa, que esto, como es difícil medir este nivel en el Perú, hemos medido con bienes, ¿no? Y acceso a diferentes bienes. Pues aquí podemos ver que en el grupo del cercado, la mayoría o no tenía casa o no tenía bienes donde vive, o tenía un bajo nivel socioeconómico, mientras que la mayoría del otro grupo estaban en el nivel mediano o alto, aunque esto solo tenía valor P de 0.06. También variaban en términos de su identidad sexual, y esto es reportado por ellos mismos, en que la mayoría de los chicos del cercado o se identificaban como homosexual o bisexual, y en el otro grupo es principalmente bisexual. Ahora, claro que en todo estudio en salud sexual hay mucho sesgo de deseabilidad social, que también, claro, existe en este estudio. En términos de otras características de la población, esto es el principal lugar de trabajo sexual según su propio reporte: espacio abierto, que podría ser calle, parque, plaza,
espacio cerrado, disco bar, sauna, cine, video, o un espacio virtual, los que mencioné antes, periódico, internet o voz a voz, principalmente por sus amigos. Y aquí también podemos ver unas diferencias, ¿ya? En términos de su cantidad de tiempo en trabajo sexual, era parecido en los dos grupos. También trabajo sexual como único ingreso no era tan común, pero sí para la mayoría el trabajo sexual era su trabajo más lucrativo. Ahora, donde sí podemos ver diferencias grandes es en las ganancias semanales y las ganancias por cliente, que realmente eran mucho mayores y significativamente en el grupo no cercado. Y sí debo mencionar que solo pudimos acceder a ciertas personas del no cercado, porque otros que tienen sus propias páginas web, etcétera, no desearon participar en el estudio. Pues incluso hay otra población que gana más en el grupo de la columna derecha. Bueno, presentar resultados cualitativos es bien difícil en poco tiempo, pero esto es solo para mostrar un poco más de los contrastes. No voy a leer las citas, pero básicamente lo que podemos ver en Alonso es que él básicamente tiene una vida bien completa y trabajo sexual es algo que hace para complementar su vida, ¿no? Y para acceder a muchas cosas como estudios, comida, incluso su propio departamento. Mientras que en el grupo del cercado, más las historias eran como la historia de Juan, que básicamente dedica la mayoría de sus días a trabajo sexual para poder literalmente comer y tener un lugar donde dormir. En términos de las prácticas, sí, varias de sus prácticas en realidad eran parecidas, pero hay unas prácticas claves que son diferentes entre los dos grupos. Nuevamente hay este sesgo de deshabilidad social, pero si vemos sexo anal receptivo en los últimos 3 meses con pareja sexual hombre o con pareja sexual que es una mujer trans, podemos ver que el 48% del grupo del cercado reportaba tener en comparación con solo el 19% del otro grupo. Algo también interesante a notar es la identidad de la última pareja sexual, que en el caso de los de no cercado, sí había mayor proporción que reportaba que había sido una pareja trans no cliente o trans cliente. En términos de sus parejas sexuales, mujeres, definitivamente el grupo no cercado más de ellos habían tenido una pareja sexual mujer reciente y más de ellos también habían tenido 3 o más parejas sexuales mujeres en los últimos 3 meses. Sin embargo, lo que sí podemos ver como una diferencia clave es que en sexo vaginal y sexo anal con la última pareja había mucho menor uso del preservativo en el grupo del cercado, pues ellos definitivamente tienen ciertas prácticas de riesgo que en este caso podrían representar un riesgo para ellos mismos y en este caso podrían representar un riesgo para sus parejas sexuales mujeres. Y aquí nuevamente podemos ver el contraste en las palabras de los mismos participantes, que aquí podemos primero ver la perspectiva de Israel del centro de Lima, que es: estoy en este mundo y realmente si alguien le ofrece un poco más de dinero, lo hace sin preservativo por necesidad. Mientras que aquí, y esto fue una perspectiva que muchos reportaron, que incluso por dinero, por atracción a la persona, igual se cuida. Pues voy a terminar con esto, que otra cosa realmente impresionante es la prevalencia de VIH y sífilis en los dos grupos, que fue obviamente muchísimo mayor, y en el caso de sífilis no vimos casos de sífilis en la población no cercado. Y ahora estamos haciendo un mapeo etnográfico de todo el trabajo sexual masculino y trans a nivel Lima y Callao, y también vamos a planear y pilotear una intervención multicomponente para trabajadores sexuales masculinos del centro de Lima. Muchas gracias.